vez te has preguntado qué sucede cuando un funcionario público abusa del poder que le da el Estado para poder beneficiarse a sí mismo? ¿O qué sucede cuando alguien se hace pasar por policía? Bueno, hoy hablaremos acerca de los delitos en contra de la eficiencia administrativa pública. Mi nombre es Ariana Delgado, soy de la Corte 012A. Los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública se encuentran en el capítulo 5, el cual se llama los delitos contra la responsabilidad ciudadana. En la tercera sección, los delitos previstos en esta sección van desde el artículo 178 hasta el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo es controlar el correcto funcionamiento de las instituciones. ¿Qué significa esto? Va a controlar que los funcionarios públicos realicen bien su trabajo con transparencia y legalidad. ¿Por qué? Porque algunos funcionarios públicos se aprovechan de su poder y roban dinero del Estado, roban muebles o dinero. El bien jurídico protegido va a ser la administración pública, que es el conjunto de instituciones que sirven para satisfacer el interés de la sociedad en sí. ¿Cómo nacen estos delitos? Estos delitos nacen de la necesidad de querer proteger al Estado de la corrupción o del abuso de poder. Desde la antigüedad se sancionaba ya que mucha gente llegaba al poder para poder robar dinero, para poder abusar de este poder y afectar al Estado económicamente. En primer delito de esta sección tenemos al peculado, tipificado en el artículo 178, que menciona que el servidor o la servidora público que se apodere, abuse, distraiga o disponga de bienes muebles e inmuebles, dinero efectivo para satisfacer sus necesidades, será sancionado con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. En este mismo artículo, en el literal 1, se menciona que será sancionado con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años si se aprovecha de lo que son trabajadores remunerados o de proyectos, estudios o títulos de otras personas. Y de igual manera se va a sancionar de 10 a 13 años si disponen de bienes, artefactos que estén a su cargo. Un ejemplo de peculado es cuando un servidor público se aprovecha del vehículo del Estado para poder transportar a su familia de un lugar a otro o llevarle de viaje. En el artículo 179 tenemos lo que es el enriquecimiento ilícito. ¿Qué significa esto? La o el servidor público que tenga potestad del Estado empieza a tener un incremento en su patrimonio. Ejemplo, ¿cómo dar cuenta de esto? Nos vamos a dar cuenta de esto cuando un servidor público empieza a tener mucho dinero y todos se van a preguntar de qué, por qué sucede esto. Y al momento de preguntarlo, él no pueda justificar por qué tiene esos ingresos. Se va a entender que se está aprovechando del poder del Estado o está robando dinero del Estado en sí. Va a ser sancionado con una pena privativa de la libertad de 7 a 10 años. En el artículo 280 tenemos lo que es el cohecho. ¿Qué es esto? Es cuando el o el servidor público que tenga potestad del Estado va a recibir recompensas, dinero, con la finalidad de poder agilizar, ralentizar un trámite que está a su cargo. Un ejemplo de esto va a ser cuando un funcionario público que está a cargo de realizar trámites empieza a recibir dinero para poder agilizar esos trámites, poniendo como prioridad a la persona que dio el dinero y dejando de lado a la persona que está esperando meses o días. Esta va a ser sancionada con una pena privativa de 3 a 5 años. En el artículo 181 tenemos lo que es la concusión. ¿Qué significa esto? La o el servidor público que tenga potestad de algún estado exija un donativo. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Un ejemplo es cuando una persona vaya a pedir un trámite. Este funcionario le va a decir: es gratuito, pero si deseas que salga hoy mismo, necesito que me deposites $200 y te lo entrego. Está exigiendo. ¿Cuál es la diferencia entre cohecho y concusión? El cohecho no va a exigir, va a hacer lo que la persona le quiera dar para que agilice el trámite. Mientras que en concusión, el funcionario público va a exigir que se le dé algo para poder realizarlo. Tenemos en el artículo 182 el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad. ¿Qué significa esto? La persona que no quiera cumplir lo que dice una autoridad será sancionada con una pena privativa de 3 a 5 años. En el artículo 183 tenemos lo que es el ataque o resistencia. ¿Qué significa esto? La persona que se resista mediante amenazas a una autoridad será sancionada con una pena privativa de 6 meses a 2 años. Un ejemplo de esto es que muchos jóvenes van a una discoteca. Siendo las 2 de la mañana, salen y la policía les detiene ya que están haciendo mucho relajo
fuera de la calle y llama a los vecinos a reclamar. Esta persona va a hacer problema, va a intentar atacar a la policía y de pronto va a sacar un arma. ¿Qué sucede cuando saca un arma? Esto se va a grabar y la pena va a aumentar de 3 a 5 años. Tenemos el artículo 184, el cual nos habla sobre el rompimiento de sellos. La persona que rompa sellos que sea puesto por una autoridad será sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años. Un ejemplo de esto es que se clausura un local de comida y el dueño, para poder seguir funcionando, va a coger y va a arrancar el sello de clausura que le ha puesto a una autoridad. Artículo 185. El tráfico de influencias. La o el servidor público o persona que, aprovechándose de que tiene conocidos servidores públicos, se aprovecha para tener un beneficio para sí o para un tercero, será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Un ejemplo es que una persona tiene un familiar que es un funcionario público. Va a utilizar este contacto para poder realizar trámites con más agilidad o para poder tener nombramientos o un trabajo estable dentro de esa institución. Tenemos el artículo 186, el cual es la oferta de la realización de un tráfico de influencias. ¿Qué significa esto? La conducta anterior, pero va a aumentar un donativo o una promesa para poder realizar esto. Un ejemplo es, la misma persona que tenía un familiar va a ofrecer a otra persona a cambio de dinero, le va a decir, si tú me das $200, yo hablo con mi familiar para que tú puedas tener un trabajo. Va a ser sancionado de igual manera de 3 a 5. Artículo 187. Usurpación o simulación de funciones públicas. La persona que simule que tiene funciones públicas o ejerza funciones que no le corresponden va a ser sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Un ejemplo de esto es que yo me haga pasar que soy una funcionaria pública y empiece a hacer actividades que realmente no me corresponden. Artículo 188. Uso de la fuerza pública contra órdenes de autoridad. La o el servidor público que tiene una potestad del Estado utiliza policías nacionales o fuerzas armadas para poder cometer violencia sin que sea legítimamente legal. Va a ser sancionado con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Un ejemplo es cuando una persona quiere escapar y utiliza a la policía o utilice a fuerzas armadas para poder realizar este hecho. Artículo 189. Testaferes. La persona que consienta aparentar como suyo bienes, muebles, inmuebles, dinero de otra persona que ha cometido enriquecimiento ilícito. Un ejemplo de esto es que yo estoy ganando mucho dinero a base de instituciones públicas y pongo mis carros, mis casas a nombre de mi mamá o de mis hermanas para que la gente no sospeche, o a nombre de un amigo para que la gente no se dé cuenta de lo que estoy robando al Estado. Sancionada con una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años. Artículo 290. Contra los delitos contra los bienes institucionales de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Organización Técnico de Sistemas Nacionales de Rehabilitación Social y de Atención Integral de Adolescentes Infractores. La o el servidor público de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas o instituciones de rehabilitación jóvenes infractores van a ser sancionados de 1 a 3 años cuando no impidan un incendio o una catástrofe. Un ejemplo es que yo soy el jefe de la policía o las Fuerzas Armadas y soy consciente de que si no hago esto puede ocurrir un incendio y voy a omitir eso y no lo voy a hacer y produce un incendio, voy a ser sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Artículo 291. Elusión a responsabilidades del lazo a los servidores de Fuerzas Armadas o Policía Nacional. La o el servidor de Fuerzas Armadas o Policía Nacional que eluda la responsabilidad que tienen que hacer y la omisión de esto causa algún daño grave, va a ser sancionado de 1 a 3 años. Un ejemplo de esto son dos policías que están patrullando por la calle, ven que una persona está siendo atacada y no hace nada, pudiendo pedir refuerzos para calmar esto y producto de esto la persona va a salir gravemente afectada. Artículo 192. Alteración de evidencias y elementos de prueba. La persona o el servidor público que altere o destruya vestigios de una investigación va sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Un ejemplo es que yo como perito vaya y destruya una mancha hemática o una muestra de ADN que es fundamental para poder terminar una investigación.
Artículo 193. La extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La o el servidor de la policía o fuerzas armadas que utilice la fuerza y realice lesiones graves a otra persona va sancionada con una pena, depende de las lesiones que esto cause. Artículo 194. Tenemos lo que son sus facultades. La o el servidor de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas que por su jerarquía quiera imponer a las demás personas, obligue a hacer cosas solo porque tiene un alto mayor, haga requisiciones o imponga contribuciones ilegales, sancionado con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Artículo 194.1 sobre precios de contrataciones públicas. La o el servidor público que pida más dinero sobre lo que constituye un proyecto para tener un beneficio. Un ejemplo de esto va a ser una persona del municipio que dice que va a comprar 100 computadoras para el municipio mismo. Cada computadora vale $800, pero va a aumentar el precio a 1.500 para poder tener un ingreso él. Los $700 de sobra que aumentó van a ser para él y el Estado le va a creer pensando que es el valor de las computadoras, pero él aumentó un sobreprecio. Va sancionado con una pena privativa de la libertad de 5 a 7 años. Esto ha sido todos los artículos de los delitos en contra de la eficiencia de la administración pública. Van desde el artículo 178 hasta el artículo 194. ¿Cuál es tu finalidad? Es poder tener transparencia del Estado, la o los servidores públicos que no se aprovechen de su poder para poder robar dinero del Estado. Esto va a ayudar a combatir a la corrupción y a que tengamos un Estado de derecho honesto y legal. Para finalizar, tomemos en cuenta que la función pública no es un privilegio para poder beneficiarnos a nosotros, sino que es para ayudar a las personas y cumplir nuestras obligaciones con transparencia. Muchas gracias.